Imagina esto, un dios tan poderoso, que incluso Zeus evitaba desafiarlo. No llevaba rayos, no gobernaba los mares. Su poder era más oscuro y más definitivo, porque mientras los otros dioses controlaban el cielo o el océano, él controlaba el destino final de todos en la muerte. Ese dios era Hades, el señor del inframundo. Pero hay algo que casi nadie cuenta sobre él. Algo que los relatos antiguos mencionan, pero nunca explican del todo. Un secreto incómodo, un crimen, una traición entre dioses. Porque sí, hubo un momento en que Hades estuvo dispuesto a destruir incluso a su propia sangre. Y cuando esa historia comenzó, el Olimpo nunca volvió a ser el mismo. Pero para entenderlo, tenemos que volver mucho más atrás, antes de Zeus, antes del Olimpo, antes de que los dioses gobernaran el mundo. En aquel tiempo reinaban los titanes, seres antiguos, gigantescos, poderosos, y su líder era Cronos, un dios que tenía tanto miedo de perder el poder, que tomó una decisión impensable. Cada vez que uno de sus hijos nacía, lo devoraba, ansí, los devoraba. Uno por uno Nestian, Demeter, eran Hades, Poseidón, todos desaparecieron dentro de su propio padre. Imagínalo por un momento, un dios, devorando a sus propios hijos, para evitar una profecía. Pero el destino tiene una forma curiosa de abrirse camino, porque uno de esos hijos logró escapar a Zeus. Su madre lo escondió, lo crió en secreto, y mientras crecía, la furia también crecía dentro de él, hasta que un día decidió regresar y liberar a sus hermanos. Cuando Zeus obligó a Cronos a devolver a los hijos que había tragado, el mundo cambió. Hades salió de aquella prisión oscura, y lo primero que vio fue el caos. Una guerra estaba por comenzar, la titanomaquia, la batalla entre los titanes y los nuevos dioses. Fue una guerra brutal, montañas destruidas, océanos levantándose como muros, relámpagos atravesando el cielo. Y en medio de todo eso, Hades observaba, no gritaba como Zeus, no rugía como Poseidón, simplemente miraban, analizaban, aprendían, porque Hades entendía algo que los demás todavía no veían. El poder no siempre pertenece al más fuerte, a veces pertenece al que sabe esperar. Y cuando finalmente la guerra terminó, los titanes cayeron. El universo tenía nuevos gobernantes: Zeus, Poseidón y Hades. Tres hermanos, tres dioses, tres reinos. Zeus tomó el cielo, Poseidón reclamó los mares, y Hades recibió el lugar que nadie quería en el inframundo, un reino de sombras de silencio, almas perdidas. Al principio parecía el peor destino. Mientras Zeus era adorado y Poseidón era temido, Hades descendía cada día más profundo en la oscuridad. Pero ahí fue cuando todo cambió, porque Hades comenzó a entender algo que ni Zeus ni Poseidón comprendían todavía. Todos los seres del mundo, dioses, héroes, mortales, todos, sin excepción, terminaban en su reino. Todos, incluso Zeus, incluso Poseidón, incluso los dioses. Y poco a poco, el dios silencioso comenzó a ganar algo mucho más poderoso que la fama, respeto. Un respeto nacido del miedo, porque nadie podía escapar de su dominio, nadie. Y fue entonces cuando los dioses comenzaron a darse cuenta de algo inquietante. Hades no necesitaba demostrar su poder. Ya lo tenían, pero en el Olimpo, el poder siempre genera tensión, siempre genera sospechas. Zeus gobernaba el cielo, pero sabía que había un reino al que ni siquiera él podía controlar. El inframundo, el territorio de su propio hermano. Y aunque nadie lo decía en voz alta, una pregunta empezaba a surgir entre los dioses. ¿Qué pasaría si Hades decidiera usar ese poder contra ellos? Si el Señor de los Muertos dejara de ser solo un guardián y se convirtiera en algo más. Porque Hades no era cruel, pero tampoco era ingenuo. Había visto la guerra, había visto traiciones, y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Algo que nadie esperaba. Una joven diosa apareció en la historia, en Perséfone, hija de Demeter. Luz pura, inocente, radiante. Dicen que cuando caminaba entre flores, la primavera nacía a su paso. Pero un día, mientras recogía flores en un campo, la tierra tembló. El suelo
se abrió, y de la oscuridad emergió una figura en Hades, la tomó y desapareció con ella en las profundidades. El Olimpo estalló ante Deméter. Quedó devastada. Su dolor fue tan profundo que las cosechas comenzaron a morir. Los campos se secaron. El mundo empezó a marchitarse. Los mortales comenzaron a sufrir. Y entonces Zeus tuvo que intervenir. Pero cuando finalmente lograron encontrar a Perséfone, ya era demasiado tarde. Había comido algo en el inframundo, semillas de granada en un alimento prohibido, en un símbolo antiguo, un pacto, en quien probaba el alimento del inframundo. Quedaba ligado a Elam para siempre. Y así nació un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con su madre en la superficie, y parte del año con Hades en la oscuridad, cuando Perséfone regresa a la tierra. La primavera vuelven las flores, nacen. La vida florece, pero cuando desciende otra vez al inframundo, el mundo se enfrían, las hojas caen en el invierno, comienza. Ese ciclo continúa hasta hoy. Pero detrás de esa historia hay algo más. Algo que los antiguos relatos apenas mencionan. ¿Hades había actuado por amor o por estrategia? Porque con Perséfone a su lado, el dios del inframundo ya no estaba solo. Ahora tenía una reina, una conexión directa con el mundo de los vivos. Una influencia que alcanzaba incluso a Deméter. Y eso cambiaba el equilibrio del poder en Zeus. Lo sabía. Poseidón también, pero ninguno decía nada, porque desafiar a Hades significaba algo peligroso. Significaba arriesgarse a su reino, el reino del que nadie regresa. Y mientras los dioses discutían en secreto, Hades seguía observando en silencio, siempre en silencio, siempre esperando porque el verdadero poder no siempre hace ruido. A veces, simplemente espera el momento adecuado. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque hay un detalle que casi nadie menciona. Un rumor antiguo, un susurro entre los dioses. Algunos relatos dicen que la historia de Perséfone no fue el primer movimiento de Hades, que mucho antes había ocurrido algo más. Algo que los dioses prefirieron borrar de los relatos en una disputa, un enfrentamiento, un momento en que la tensión entre hermanos llegó demasiado lejos, un momento en que Hades y Poseidón dejaron de ser aliados. Y lo que ocurrió después fue tan peligroso, tan oscuro, que incluso Zeus decidió ocultarlo. Pero esa es otra historia, una historia que revela la verdad sobre los pecados del Olimpo. Una historia que cambia todo lo que creemos saber sobre los dioses. Y cuando la descubras, vas a entender por qué incluso Zeus temía a su propio hermano. Porque algunos secretos no deberían despertar, pero ya es demasiado tarde. En el próximo capítulo, descubrirás qué ocurrió realmente entre Hades y Poseidón.